Capítulo 1. Han asesinado a la familia. La primera persona en encontrarse con los cadáveres de la esposa de Chris Benoit, y su hijo de 7 años, alrededor de las 2:45 p.m. del lunes 25 de junio del 2007, fue la vecina de al lado. Holly Sheripper, quien salió corriendo de la casa gritándoles a 2 agentes del sheriff del condado de Fayette, que estaban en la entrada. Daniel y Nancy han sido asesinados. Han matado a la familia. A la 1:35, la agente Donna Mundy y el teniente Larry Alden, se habían detenido frente a la propiedad de los Benoit, en la zona no incorporada de Fayette, Georgia, en respuesta a una llamada 19 minutos antes, al centro de comunicaciones del 911 del condado. Los policías se encontraron con una puerta de hierro doble, con cerradura electrónica que separaba un muro de piedra apilada de la entrada circular, que estaba a casi 60 metros de la carretera principal. La parcela medía más de 8 acres, lo típico de esta zona. Mundy intentó llamar a la cabina de vigilancia fuera de la puerta. No hubo respuesta. Los agentes observaron que la valla a ambos lados de la puerta se podía escalar fácilmente. Pero el obstáculo más importante para el acceso era la presencia de 2 pastores alemanes guardianes, que rondaban el jardín delantero cerca de la puerta, y amenazaban a cualquiera que se atreviera a cruzarlo. El agente Mundy le pidió al operador del 911, Chris Nessons, que preguntara de Dennis Fagan, consultor de seguridad de la WWE, si alguien conocía el código de acceso a la puerta, y cómo calmar a los perros. Fagan había hecho la llamada de emergencia original. Tras consultar con otros miembros de la WWE, informó que, si bien no pudo encontrar el código de acceso, se enteró de que la vecina a la izquierda de la casa de los Benoit, cuidaba a los perros cuando la familia no estaba. Esta serie de intercambios, incluyendo intervalos entre llamadas de seguimiento, duró casi 1 hora. Los agentes encontraron a Holly Sheripper en casa. Antes de unirse a ellos en el regreso a la puerta de los Benoit, Holly llamó a Nancy. Como había sucedido durante días, no hubo respuesta. Poco después de las 2:30, Holly estaba trepando la valla, y calmando a los perros. Sus nombres eran Carmy y High Spot, chistes reservados, que eran de las carreras de Chris y Nancy en la lucha libre profesional. Un Carmy, o figura de feria, se refiere a las raíces del deporte en la carpa del siglo XIX, y a su dependencia desde entonces de una jerga, mark para referirse a un aficionado ingenuo, work como sinónimo de montar algo falso, kayfabe para la estafa general, comprensible solo para los expertos. Un high spot es una maniobra aérea en un combate de lucha libre. Durante las 2 décadas en las que Chris Benoit se convirtió en una de las mayores estrellas de la lucha libre, su high spot característico era un espectacular cabezazo desde la cuerda superior, a veces llamado el salto del cisne. Holly acompañó a los pastores alemanes, a través de la puerta sin llave del garaje que daba a la casa. La puerta conducía a un corto tramo de escaleras, que conducía a un vestíbulo donde los perros se guardaban en jaulas portátiles. Holly encerró a Carmy y a High Spot. Era una cálida tarde de principios de verano en el norte de Georgia, con una temperatura de poco más de 27 grados. El aire acondicionado central de la casa de los Benoit estaba apagado, lo que hacía que el olor que flotaba en el aire, potente pero indistinto, fuera más estancado e intenso. Con un presentimiento, Holly gritó: «¿Nancy? ¿Daniel?» Holly subió 2 pisos hasta el piso superior, para ver la habitación de Daniel. La decoración estaba dominada por pósteres, y figuras de acción de su padre, luchador. En la cómoda yacían 2 réplicas de cinturones de campeonato de juguete. Holly encontró al pequeño Daniel, con una camiseta azul de Bob Esponja de manga larga, y pantalones de pijama con diseño de fútbol y béisbol, acostado boca abajo en la cama, con la mejilla izquierda sobre la almohada, sobre las sábanas dobladas. Junto a él había 2 peluches de Winnie Pooh, y un libro, Mi primera Biblia, una edición infantil del Nuevo Testamento, apoyado sobre su mano derecha extendida. Tenía la pierna derecha doblada, con el pie tocando la rodilla izquierda. Al acercarse, Holly pudo ver que Daniel no solo estaba durmiendo. Tenía la cara descolorida. Tenía espuma seca alrededor de la boca y la nariz. Holly jadeó y bajó a toda prisa un tramo de escaleras. Sabía que Nancy tenía una oficina en casa y le gustaba ver la televisión en una habitación encima del garaje. Esa habitación también estaba llena de recuerdos de la lucha libre. Fotos enmarcadas, placas, gorras de béisbol que promocionaban WrestleManias pasadas. Ahí, Holly encontró a Nancy tumbada sobre su lado derecho en el suelo de madera, con una alfombra roja con flecos, que le cubría todo el cuerpo excepto la cabeza y los pies.
Estaba de cara a la pared, que separaba la zona de estar de un mueble bar. Una almohada, torcida, reposaba sobre una cabellera morena despeinada. Otra Biblia, una edición normal para adultos con tapa Burdeos, yacía a su lado. Nancy vestía una camiseta blanca sin mangas, y un pantalón de pijama de rayas azules. Tenía las manos atadas a la espalda, a la altura de los omóplatos, con un cable coaxial. Un segundo cable, junto con una pequeña cuerda blanca, salía de ahí y le rodeaba el cuello. Tenía los pies atados con el cable de un cargador eléctrico, asegurado con cinta adhesiva negra. La cara de Nancy estaba azul y negra, el estómago hinchado. Sus brazos ya estaban en avanzado estado de descomposición. Holly bajó corriendo las escaleras, atravesó el recibidor y salió por la puerta lateral del garaje, gritándoles al agente Mundy y al teniente Alden, que Daniel y Nancy habían sido asesinados. Los agentes le dijeron a Holly que se quedara quieta en la entrada, mientras ellos entraban y siguieron sus instrucciones hasta los dos cuerpos. Tras confirmar sus descubrimientos, registraron toda la casa, llegando finalmente al sótano, que también servía de gimnasio. A las 2:48, traumatizada, aislada y preocupada por la seguridad de los agentes, Holly marcó el 911 en su celular. Me pidieron que saltara la valla porque tienen perros de ataque y entré, y alguien lo había hecho, el niño y la madre están muertos, explicó Holly sin aliento al operador. Así que salí corriendo a gritarles, pero entraron en la casa, pero aún no han salido. ¿Están bien?, añadió. No vi al señor Benoit. No sé dónde está. Por alguna razón, no quería bajar al sótano. Podría estar muerto. El operador del 911 llamó al operador del sheriff, quien contactó con los policías dentro de la casa. Le aseguraron a Holly que estaban bien. Estaban en el sótano, donde Chris, efectivamente, también estaba muerto. Lo encontraron sentado erguido en un banco frente a una máquina de pesas Magnum Fitness. Estaba sin camisa, con pantalones cortos rojos de deporte, calcetines, y zapatillas deportivas. Tenía la pierna izquierda extendida, la derecha doblada por la rodilla, y el pie metido debajo del muslo izquierdo. El cable de nylon negro de la máquina de pesas, estaba alrededor de su cuello. Debajo había una tira de toalla blanca, para evitar que el cable le cortara la piel. Chris estaba sentado gracias al cable, que pasaba por poleas sujetas a 70 kilos. La pila de pesas de la máquina, se complementaba con dos mancuernas de 20 kilos en la parte superior. El peso corporal de Benoit, de 100 kilos, levantaba el peso, y lo mantenía firme, además de otras dos mancuernas de 4,5 kilos, que parecían haberse caído al suelo. Claramente, había dedicado mucho esfuerzo, y disciplina masoquista a ahorcarse con un equilibrio casi perfecto, no solo para asegurar un ahorcamiento exitoso, sino también para maximizar el dolor que debía de haber pretendido infligirse en el proceso. Cuando las mancuernas cayeron, su cuerpo giró a la derecha, justo sobre el punto donde descansaban dos teléfonos móviles, el suyo y el de Nancy, junto a una botella de agua llena de té verde. También en el suelo había una botella vacía de Dynamite Bainears 2004 Merlot. La inspección de todas las puertas y ventanas, no reveló señales de entrada forzada. El primer contacto de Fagan, el agente de seguridad de la WWE, con el 911 se produjo casi 2 horas después de que su empresa, Andrews International, hiciera la aparente última llamada generada por la WWE, a la casa de Benoit, a las 11 a.m., poco más de una hora después, Fagan llamó a alguien de la oficina del sheriff, quien le indicó que la manera de proceder era solicitar al 911 un control de bienestar. La citación a las fuerzas del orden, marcó el principio del fin de un drama que se prolongó durante más de 60 horas. 2 días antes, el sábado 23, Chris Benoit no había asistido a un evento de lucha libre en Beaumont, Texas, tras un día y una noche de mensajes contradictorios, en conversaciones con compañeros luchadores preocupados, y la directiva de la WWE. Estas conversaciones seguramente tuvieron lugar, después del asesinato de Nancy, que probablemente tuvo lugar el viernes por la noche. Al menos algunas, y probablemente todas, también tuvieron lugar después del asesinato de Daniel, que probablemente tuvo lugar la madrugada del sábado. La excusa básica de Chris ese día, fue que lo habían acorralado en su casa en Georgia, donde, según dijo, Nancy y Daniel tenían una intoxicación alimentaria, y vomitaban sangre. Chris prometió a sus colegas y jefes que atendería a su esposa e hijo y que se uniría a la gira de la WWE por Texas, sin demora alguna. Pero Benoit no apareció en Houston, ni esa noche ni al día siguiente, domingo 24.
Ese mismo domingo por la noche, la WWE presentó uno de sus espectáculos más importantes del año, Vengeance, Night of Champions, transmitido globalmente por cable y satélite, para suscriptores de pago por evento. El guión original de Vengeance exigía que Chris ganara su combate y, con él, el campeonato de ECW, una de las 3 marcas de lucha libre de la compañía. Ante la ausencia de Chris, la formación del combate tuvo que ser alterada. Se informó a las más de 15.000 personas que asistieron al Toyota Center, y a la audiencia del pago por evento, que Benoit había sido demorado por una emergencia familiar. Algunos luchadores tenían un historial de faltas a sus citas, a menudo por abuso de alcohol o sustancias. Pero el fanático y confiable Benoit no era uno de ellos. 7 años antes, incluso luchó durante meses con el cuello roto, antes de sucumbir finalmente a una cirugía de fusión cervical, que lo dejó fuera de acción durante casi un año. Nunca se perdió un solo show. En la madrugada del domingo, más de 16 horas antes del primer toque de campana de Vengeance, Chris había enviado una serie de mensajes de texto, desde sus celulares y los de Nancy, a los celulares de 2 colegas, el luchador Chavo Guerrero, y el árbitro, y ex luchador, Scott Armstrong. Los mensajes contenían 2 fragmentos de información repetidos y crípticos. Mi dirección física es 130 Green Meadow Lane, Fayette, Georgia, 30.215 y los perros están en la zona cerrada de la piscina. La puerta lateral del garaje está abierta. Benoit se despedía, y daba indicaciones para llegar al lugar de la masacre, pero ese significado solo quedaría clarísimo con el 2020. Dennis Fagan reveló poco de estos antecedentes en su llamada de lunes por la tarde a las autoridades. Una posible explicación es que los ejecutivos de la WWE no habían informado a Fagan a fondo. Sin embargo, cuando la operadora del 911, Katy Crenshaw, preguntó, ¿cuál es su emergencia? Una de las primeras palabras de Fagan fue, soy el responsable de la seguridad de la WWE. Fagan dijo que Chris se había perdido el show de la noche anterior, algo inusual en él, ya que era muy estricto con sus compromisos laborales. Fagan, detective retirado del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, ocupaba el cargo de director ejecutivo de antipiratería y eventos especiales de la costa este, para Andrews International, que se describía a sí misma como un proveedor integral de servicios de seguridad y mitigación de riesgos, y uno de los 10 mayores proveedores de servicios de seguridad privada de Estados Unidos. Posteriormente, según el detective Eton Harper, autor del informe que cerró la investigación del caso Benoit, en el condado de Fayette, la oficina del sheriff no les haría preguntas detalladas a Fagan ni a Andrews International, sobre cómo la empresa se vio involucrada en los agitados acontecimientos de un fin de semana en el que un luchador estrella de un cliente de Andrews se perdió 2 apariciones consecutivas, incluyendo una lucha por el campeonato en un programa de pago por evento. Hablé con alguien de Andrews International, para ver qué tipo de negocio eran, me dijo Harper. También quería confirmar que el número que aparecía en los registros telefónicos era uno de ellos. Y lo era. En un correo electrónico que me envió, el vicepresidente de comunicaciones corporativas de la WWE, Gary Davis, no llegó a confirmar que Fagan dirigiera las operaciones de seguridad de la WWE. Dennis Fagan trabaja para una empresa de seguridad de la WWE. Nos ayudó a intentar contactar con Chris Benoit el fin de semana en cuestión, declaró Davis. Davis no aclaró si el único registro de la participación de Andrews International, la llamada de lunes a las 11 a.m., a la casa de Benoit, se consideró una acción de fin de semana, pero la declaración al menos sugiere que Fagan tuvo un papel algo más sustancial, lo que a su vez suscitó sospechas sobre por qué proporcionó información inexacta en su serie de llamadas al 911, y por qué el sheriff no le hizo 1 o 2 preguntas sustanciales adicionales. Cualquiera que sea el nivel de autoridad o participación de Fagan, sus llamadas al 911 demostraron una falta de conocimiento profundo de los eventos que las precedieron. A las 3 de esta mañana, le dejaron un mensaje a uno de los otros luchadores, dijo Fagan al operador. Básicamente decía, los perros están en el patio trasero. La puerta trasera está abierta. Adiós. Y eso es todo. De hecho, había varios mensajes de Benoit, no un mensaje. Y no eran de esta mañana, sino de la mañana anterior, más de 30 horas antes de la primera llamada al 911. La mención de Fagan del día equivocado para los mensajes de texto, no fue un desliz aislado. Más tarde, en la misma llamada inicial al 911, Fagan reiteró, ese mensaje fue a las 3 de la mañana.
O bien la WWE le informó mal a Zeigan sobre la hora de los últimos mensajes de texto, o bien él estaba confundido o mintiendo. El informe del sheriff que cerró la investigación afirmaría erróneamente que Zeigan le dijo al 911 que Benoit le dejó un mensaje de texto a un compañero de lucha libre, alrededor de las 3 de la madrugada del domingo 24 de junio del 2007. Meses después, al preguntarle sobre esta discrepancia, el detective Harper me dijo: no me di cuenta. Tendré que volver a escucharlo. Al fusionar sutilmente, el informe de la llamada al 911 sobre los mensajes de texto del lunes por la mañana, con el conocimiento posterior de que los mensajes eran, en realidad, de un día completo antes, el sheriff contribuyó a desdibujar la comprensión pública del hecho significativo de que la WWE había estado lidiando con una crisis que duró todo el fin de semana, un caso de persona desaparecida con una larga lista de causas. Este fue uno de los muchos ejemplos de hechos manipulados en el expediente, lo que tuvo el efecto acumulativo de permitir a la WWE vender al público la interpretación más comprensiva de la respuesta de la compañía. A la 1:41 p.m. Después de que el operador del 911 le informara a Zeigan que la puerta principal de los Benoit estaba cerrada con llave, y que los oficiales estaban siendo disuadidos por perros agresivos, Zeigan expresó su sorpresa y dijo: el mensaje que recibimos, como dije, dejó un mensaje a las 3 de la mañana para otro luchador. ¿La puerta está abierta? Zeigan, una vez más, reforzaba la sugerencia de que el mensaje de texto de Chris era del lunes, y no del domingo. Zeigan tampoco parecía comprender la diferencia entre la puerta principal de la propiedad, y la puerta lateral del garaje que daba a la casa. Eso sería más comprensible, especialmente si ni Zeigan ni nadie más de Andrews International hubiera visto la casa. Pero es otro ejemplo de, como mínimo, descuido en los detalles. En su siguiente llamada al 911, media hora después, a las 2:13 p.m. Zeigan informó que ellos, sin especificar nombres, acababan de contactarlo con más información. Más tarde, dijo que una de sus fuentes era alguien llamado Chavo. El caballero con el que estoy tratando, dijo Zeigan, es un juez jubilado de Nueva York. Se trataba de Richard Herring, vicepresidente de Relaciones Gubernamentales y Gestión de Riesgos de la WWE, ex juez del condado de Sullivan, al norte del estado. Esta última información trivial no pudo haberle interesado al operador del 911. Zeigan intentaba impresionar al oyente con su buena fe, o si no, solo estaba divagando. Zeigan ahora decía que se había enterado de 2 mensajes de texto separados de Benoit. En realidad, Guerrero y Armstrong recibieron al menos 5 mensajes de texto de Chris en la madrugada del domingo. En cuanto al problema con los perros, una hora antes de que Holly Sheriper lo resolviera, Zeigan preguntó: ¿pueden usar una pistola taser para matarlos, para dormirlos? Zeigan contactó al 911 2 veces más, ambas después de que los familiares de Benoit fueran encontrados muertos. En cada ocasión, a las 3:15 y a las 4:19, el operador del 911 le dijo a Zeigan que aún no había información que compartir. Pero el vicepresidente de la WWE, Herring, parecía estar en una vía más sólida de comunicación con las autoridades del condado. A las 4:41, Herring llamó al 911 para dejar un mensaje para el teniente del sheriff, Tommy Pope. Herring dijo que Publi había transmitido una solicitud de información sobre la investigación de Benoit. Herring no especificó si el mensaje de Pope se había transmitido a través de Zeigan. Quizás sí. Herring dijo que había devuelto los mensajes de voz de Pope, pero que ahora también estaba llamando al 911 porque creía que Pope estaba en la casa y, por lo tanto, no podía recuperarlos. Para cuando Zeigan, supuestamente aún sin saber nada, hacía su última llamada al 911, la WWE ya estaba decidiendo cancelar el espectáculo de lucha libre en Corpus Christi, Texas, y convertir la edición de esa noche de Raw, el programa de lucha libre de los lunes por la noche en la cadena USA Cable, en un homenaje conmemorativo de 3 horas, producido espontáneamente, a Chris Benoit. Vince McMahon, el presidente de la compañía, explicaba todo esto en una reunión con los luchadores. Accidentalmente o intencionalmente, la persona que dijo "yo dirijo la seguridad de la WWE", estaba fuera de lugar. Un títere bien infiltrado, tan despistado como el inspector Clouseau, o haciéndose el tonto. Alrededor de las 3 p.m.
El teniente Pope y el detective Harper llegaron a la escena del crimen, dirigiendo las actividades de un grupo, de 19 agentes adicionales de varias agencias, que se desplegaron por la casa durante la tarde y la noche. A las 3:30, llegó Vi Huddleston, la forense adjunta, quien realizó la primera inspección de los cuerpos. Al igual que muchos gobiernos pequeños, especialmente en el sur de Estados Unidos, Huddleston también dirigía una funeraria local, Carney Movellison, cuyo propietario también era el forense electo del condado. Control de Animales tomó la custodia de Carney, High Spot, y varios gatitos que se acurrucaban en uno de los baños. La detective Bo Turner fue la encargada de notificar a la familia. La noticia del sensacional crimen cometido por una celebridad se extendió rápidamente al público. A las 6 p.m. hora del este, la WWE había anunciado en su sitio web. Las autoridades del condado de Fayette, Georgia, informaron hoy a la WWE que la superestrella, Chris Benoit, su esposa Nancy y su hijo, fueron encontrados muertos en su domicilio. Las autoridades están investigando, pero por el momento no hay más detalles disponibles. En lugar de la programación anunciada para esta noche en USA Network, la WWE emitirá un homenaje de 3 horas a Chris Benoit. Chris era muy querido entre sus colegas luchadores, y uno de los favoritos de los fanáticos de la WWE, por su increíble atletismo y habilidad en la lucha libre. Siempre se enorgullecía de su rendimiento, y siempre mostraba respeto por el negocio que amaba, por sus compañeros, y por sus fanáticos. Esta es una terrible tragedia, y una pérdida insoportable. La WWE extiende sus más sinceras condolencias y oraciones a los miembros sobrevivientes de la familia Benoit, y a sus seres queridos en este momento de tragedia. Las agencias de noticias recogieron la noticia, y los sitios web de aficionados a la lucha libre la difundieron. Filtraciones de detalles y especulaciones inundaron blogs, foros y salas de chat. Los agentes del sheriff culparían de algunas de las filtraciones de información temprana de la escena del crimen al fiscal de distrito Scott Ballard, quien ya mostraba una tendencia a hacer comentarios sueltos a cualquiera que lo enfocara con una cámara, o bien sostuviera la libreta de un reportero. El condado de Fayette, un tranquilo conjunto de elegantes barrios residenciales ubicados en los suburbios al sur del aeropuerto de Atlanta, se convirtió en el centro del universo mediático. Decenas de equipos de noticias de televisión y reporteros de prensa escrita, además de numerosos aficionados y curiosos, algunos de los cuales habían viajado largas distancias, acudieron al lugar. Durante los días siguientes, el teniente Pope, y, especialmente, el fiscal de distrito Ballard, fueron los presentadores habituales de los reportajes en vivo, mientras la tragedia de la familia Benoit eclipsaba momentáneamente la interminable y redundante cobertura por cable de las más recientes desventuras de Britney Spears, Lindsay Lohan y Paris Hilton. Cada año en Estados Unidos, se producen decenas de homicidios domésticos, asesinatos múltiples de niños y de los parientes de familia. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, 329 hombres y 1.181 mujeres fueron víctimas de homicidios íntimos en 2005, el año más reciente con estadísticas completas, publicadas por categoría de asesinato. En la gran mayoría de los homicidios familiares con varias personas, el autor resulta ser el esposo padre. Una madre angustiada tiene más probabilidades que un padre de matar a uno o más hijos, pero solo en raras ocasiones la mujer asesina también a su cónyuge. Tras la confirmación superficial de que nadie había entrado en la casa de los Benoit, ninguna teoría sobre las 3 muertes, salvo el doble homicidio-suicidio de Chris, pasaría desapercibida, y con razón. Independientemente de las circunstancias, los asesinatos múltiples impactan. Doblemente desconcertante es la idea de que la familia, el refugio definitivo en un mundo despiadado, pudiera ser también la plataforma lógica del acto más atroz de todos. Esta reacción a las noticias sobre sucesos es comprensible y humana, y se aplica a familias que se consideran felices y a otras que no, a aquellas con antecedentes de violencia doméstica y a otras que no. A historias que desatan la patología homicida de hombres de todos los ámbitos, con todos los niveles de abuso de sustancias o abstinencia, todos signos externos de una bomba de relojería o de una apariencia hasta entonces tranquila. Cuando el autor es una celebridad, la información se procesa a través de otra lente distorsionadora. Nosotros, las masas públicas, hemos adquirido la falsa sensación de que compartimos incluso un atisbo de auténtica intimidad, con lo que resulta ser la imagen fabricada de una persona real. No renunciamos fácilmente a esa ilusión.
Aquí, la persona era Chris Benoit, el lobo rabioso, el crippler canadiense, el enmascarado llamado Pegasus Kid. La encarnación tanto de la emoción de los aficionados, como de su negación de las duras verdades que la propiciaron. Los aficionados tienden a pensar en las amplias categorías de melodramas de antaño, llenos de héroes y villanos, o, como se les conoce en la lucha libre, babyfaces y heels. Pero cuando Benoit enloqueció, fue algo más grande que una simple historia de lucha libre. Fue real, y sus terribles dimensiones lo convirtieron en algo parecido a la tormenta perfecta de la lucha libre. La adicción a las drogas, el deterioro mental, y la inestabilidad en el estilo de vida relacionados con su trabajo, pusieron de manifiesto cualquier factor estresante personal, y matrimonial independiente que ya existiera, y cualquier predisposición que Benoit pudiera tener para resolver de la peor manera su tormento interno. En la tormenta perfecta, Benoit fue el vehículo perfecto. Vinculó el pasado de la lucha libre con su futuro, sus pequeñas raíces regionales con su alcance global corporativo. A cambio de la posibilidad de una vida privada desarrollada, persiguió una distinguida carrera pública, pero que al final quedó fatalmente empañada. Empañada.